Buenos días, estamos aquí en Utopía Radio, en el programa Cultivando Ideas. Buenos días. Muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Buenos días a todos y a todas. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de Cristina Pacheco y les comparto las efemérides ya iniciando este mes de julio. El 1 de julio se conmemora el Día del Ingeniero. También en 1 de julio de 1909 nace Juan Carlos Onetti, escritor uruguayo, Premio Cervantes en 1980. Algunas de sus obras, La vida breve, El astillero y Junta cadáveres. El 2 de julio de 1877 nace Hermann Hesse, novelista alemán, Premio Nobel de 1946, autor de obras como Siddhartha, El lobo estepario o Cuentos maravillosos. El 3 de julio de 1883 nace Franz Kafka, escritor checo. Su obra más conocida es La Metamorfosis. En 1810 nace en Maracaibo Rafael María Baralt, escritor y filólogo venezolano. El 6 de julio en 1938 nace Oscar Hahn, poeta, ensayista y crítico chileno, autor de obras Esta rosa negra y En un abrir y cerrar de ojos. También el 6 de julio, pero de 1961, muere Enrique Larreta, escritor y político argentino, autor de La gloria de Don Ramiro. Y el 7 de julio de 1950 muere Baldomero Fernández Moreno, poeta argentino. Su soneto más recordado es 70 balcones y ninguna flor. Y en 1907 nace la pintora Frida Kahlo en Coyoacán. Así es. Así las efemérides. Muy bien. Iniciamos con... Sí, Cristina. pues es un gusto estar aquí en Utopía Radio, en el programa Cultivando Ideas. Y cultivando ideas a través de la palabra, a través de la literatura, a través de las creaciones de grandes mujeres, de grandes hombres. Y en este caso, pues vamos a comentar sobre la extensa obra de Cristina Pacheco. Cristina Pacheco es una mujer comprometida en dar voz a las personas que por su condición social y económica carecen de oportunidad de ser escuchadas. Como periodista ha recorrido las calles de la Ciudad de México. Es una cronista sincera, comprometida, que ha dado voz a estos personajes, a estas personas, habitantes de esta ciudad, que a veces las acoge con cariño, pero también es cruel. Y ella ha registrado esas voces de héroes anónimos que en su largo peregrinar en la ciudad han llegado con el ánimo de establecerse, esa inmigración constante que se dio a partir de los años 50 y que no ha parado. La ciudad, la gran urbe de la Ciudad de México ha recibido a grandes familias de los diferentes estados de la República. Y eso lo ha contado Cristina Pacheco en sus crónicas, en sus innumerables obras, más de 30 libros, una mujer comprometida con esa lucha constante de los seres humanos de a pie, los ciudadanos que vienen a formarse y a crear y aportar a la Ciudad de México con sus sentimientos, con su trabajo, y darle lucidez a lo que nosotros conocemos el centro histórico. Pues bien, sobre ella, su compromiso como periodista, como ensayista y narradora, vamos a compartir con ustedes aquí en Cultivando Ideas. ¿Qué tal, amigos y amigas de Utopía Radio? Aquí estamos en nuestro programa Cultivando Ideas. Pues sí, hoy realmente estamos muy contentos y contentas aquí con ustedes porque estamos trayendo a nuestro programa a esta mujer, porque antes que ser ensayista, que ser escritora, es mujer. Una mujer íntegra, una mujer muy, muy comprometida con las causas sociales. Lo que me gusta mucho de Cristina Pacheco es que no fue opacada por la imagen y por la presencia física y el trabajo intelectual, por supuesto, de este gran escritor del siglo XX que fue José Emilio Pacheco. Uh-huh. Creo que eso es algo que debemos de rescatar.
Sabemos que ella adopta el nombre de Cristina Pacheco, bueno, pues precisamente porque pues contrae matrimonio con José Emilio Pacheco, pero realmente el nombre de ella es Cristina Romo Hernández. Cristina Romo Hernández, pero pues todos la identificamos así, como Cristina Pacheco. Entonces eso me gusta mucho, que ella supo construir su camino por sí misma. Ella brilla con su luz propia, una mujer independiente intelectualmente. Yo creo que, en mi opinión, ese es de lo primero que hay que rescatar. Y como bien contextualiza nuestra maestra en la introducción del programa, pues sí, efectivamente, ella crea el espacio, crea los metafóricamente esos escenarios en los que se va a desenvolver toda esta cantidad de seres humanos que migran. La migración sigue siendo un problema de tiempo, yo creo que desde, no creo, sino estoy segura que desde la historia de la humanidad hemos migrado. Y entonces, cuando se da ese proceso de urbanización en nuestro país, cuando empieza a transformarse la Ciudad de México y pasar de un espacio de ser meramente urbano a transformarse e ir construyéndose a sí misma en ciudad, vemos cómo llega toda esta cantidad de gente a la Ciudad de México, gente muy pobre que viene del campo con la ilusión de encontrar un mejor nivel de vida. Y entonces vemos cómo se van hacinando en la ciudad y en la periferia de la ciudad, con toda una serie de carencias físicas en ese escenario urbano que se está construyendo. Y entonces es precisamente Cristina donde encuentra ese, podemos decirle, como ese panal del que va a nutrirse, del que va a alimentarse, para crear historias verdaderamente estremecedoras, conmovedoras, además de que ella es una persona, un ser humano sumamente espiritual, muy muy sensible, muy espiritual, y tiene ese don de tener la palabra precisa, sencilla y cotidiana para poder acercarse a los personajes, para que le abran su casa, para que le abran su corazón, le abran la puerta a sus vivencias cotidianas que le permiten precisamente alimentarse y crear estas historias, estas crónicas, estas historias de vida verdaderamente conmovedoras y estremecedoras. Una mujer muy trabajadora, Sí. ¿Cómo ves, Emilio? Muy trabajadora, muy dinámica, muy comprometida. Sí, sí. ¿Qué dices, Emilio? Exactamente. Buenos días, nuevamente aquí en Utopía Radio, cultivando ideas. Pues sí, como dicen aquí mis compañeras, Cristina Pacheco es una gran persona, es una profesional en este mundo ya mecanizado, no mecanizado propiamente, sino ya en este medio de sistemas de difusión, porque ella empieza desde la universidad a destacar en los programas que hizo en la universidad, se fogueó en la radio, después en el periodismo. Es una persona que no solamente escribe en su biblioteca, escribe en diversos periódicos y tiene sus programas televisivos en vivo. Invita a la gente, como decía la maestra María de la Luz, invita a esos personajes que necesitan voz, necesitan presencia dentro de este medio de difusión. Ella se ha sabido mover dentro de estos medios, pero como el pez en el agua, porque sus entrevistas que realiza a cada personaje, pues es todo un evento propiamente dicho. Estuve viendo a Óscar Chávez ahí en su programa hablando de aquellos caifanes, aquellos chamacos, y el señor pues no es muy fácil para la plática, según lo dijo Cristina. Sin embargo, sabe cómo motivar a la gente para que empiecen a comentar aquellos tópicos que a ella le interesa.
Y pues la forma que tiene de escribir todo lo que hace, el ensayo, la crónica, sus cuentos, esos cuentos que narra, que puede uno decir que es tan sencillo para hacerlos, porque ella los hace así, sencillos, llanos, como si estuviera platicando con la amiga de la amiga, y hace su trío, hace su grupo y se van a pasear. Esas vivencias las narra en una forma tan extraordinaria que dice uno, wow, estoy ante la playa. Cómo es que describe las cosas que está viendo, cómo describe la problemática que siente la amiga al estar frente a personas que la halagan. Y pues es una forma de describir las cosas, es una forma tan peculiar de Cristina Pacheco que nos deja pasmados. Sí, su programa de Aquí nos tocó vivir inició en 1978 y pues ya está cumpliendo 41 años. 41 años. El año pasado. Sí, 41 años ya. Y de Conversando con Cristina Pacheco, 22 años, que es un programa ya muy, muy querido, muy esperado todos los viernes a las 8 de la noche. 8. Pues sí, es una mujer comprometida, muy profesional en el arte de la entrevista. Precisamente hablando de la entrevista, le han hecho varias entrevistas y ella dice, bueno, ¿por qué escogió la entrevista? Ella contesta, pues la entrevista es en entrar a mundos maravillosos, abrir puertas a través de sus propios protagonistas, que son los entrevistados. Y además ahí aprendo, ahí se aprenden muchas cosas, porque el ser humano es un mar de historias, no una sola historia. Por eso su sección Mar de Historias en la jornada, que es una sección que esperamos con mucho gusto todos los domingos para deleitarnos, para adentrarnos a esas historias tan conmovedoras, tan fuertes, tan humanas, porque una característica que tiene Cristina Pacheco es su gran empatía, el don humano que ella ha desarrollado en sí misma como una mujer sensible a las causas difíciles de las personas, pero también ella tiene esa experiencia. Ella, como habíamos dicho, emigró, viene de Guanajuato, del pueblo de San Felipe, Torres Mochas. Ella viene con su familia, muy pequeña, llega a la Ciudad de México y vive en los barrios populares. Ella vivió en una vecindad y convivió con las personas que todos los días salían a trabajar, a sobrevivir en situaciones muy difíciles. Entonces, la empatía, el don humano que tiene Cristina Pacheco le ha permitido ir creciendo, ir trabajando, y además, como ella dice, bueno, la entrevista es un privilegio para mí empezar a conocer a las personas, pero también me ha permitido aprender y prepararme, porque no ha sido una cosa fácil. Ella partió de cero. Nadie le enseñó a ser periodista, nadie le enseñó a ser entrevistadora, pero ella, a través de ese tesón, de esa constante formación, de ese compromiso de ir aprendiendo, de ir estudiando, pues ha logrado lo que nosotros sabemos y disfrutamos: su obra, su talento, sus programas de radio. Y bueno, pues es un mar de historias la que nos comparte en estos libros que tenemos aquí, que queremos también, los invitamos también para que se acerquen a ellos. Y bueno, pues vamos a ir hablando de ese mar de historias tan inmenso, tan tumultuoso, que cada domingo Cristina Pacheco nos comparte. Así es, estamos aquí en Utopía Radio, en Cultivando Ideas, y precisamente quienes nos van siguiendo semana a semana se han dado cuenta de que procuramos poner al frente aquí en nuestra mesa, frente a cámaras, precisamente algunas de las obras de los autores y autoras que venimos a compartir con ustedes, con la idea precisamente de que se acerquen, de que a través de nuestros comentarios, no hemos leído toda la obra de los autores y autoras, pero sí hemos gozado
pero algo. sí hemos gozado algo, hemos tenido probaditas, y esas probaditas han sido tan dulces, tan gratas, tan amenas, que por eso queremos compartir con ustedes, así como si fuera una calientita sopa de fideo, Sí. como este título, Sopita de fideo. Sopita de fideo de Cristina Pacheco. Así, esa es la intención que tenemos aquí, el venir cada semana con ustedes para compartir un poquito de la obra de estos autores nacionales e internacionales que han contribuido con su granito de arena a ir construyendo nuestra humanidad. Y sí, efectivamente, Cristina Pacheco ha trabajado en diferentes periódicos de los más reconocidos en nuestro país, el 1+1, que ya no existe, el Excelsior, el Novedades, que también ya no existe, el Universal, el Universal, la revista Siempre, la revista Sucesos, y bueno, y en el periódico La Jornada desde 1986 está colaborando como escritora, haciendo su trabajo en esto precisamente que comentábamos en esta sección, Mar de Historias. Cada 8 días en el periódico La Jornada estamos deleitándonos con su don de gente, con su don de palabra que tiene, siempre compartiéndonos estas historias estremecedoras, estas historias del día a día. Fíjense ustedes que me gusta mucho, precisamente leyendo el periódico La Jornada, del día 30 de junio del 2019, en su sección Arte y Pensamiento, aparece algo que escribió el poeta Javier Sicilia, el poeta mexicano Javier Sicilia, que se titula La Casa Sosegada. Lo escribe Javier Sicilia, y entonces allí nos habla él en este escrito de un poeta judío llamado Yehuda Amihai, y la memoria de lo cotidiano. Al ir leyendo lo que Javier Sicilia nos comenta sobre este poeta israelí, me gustó mucho cuando llega una parte en la que dice que en una época en la que Israel estaba agobiada por la militancia nacionalista y clasista y el mundo por los grandes proyectos del progreso, Amihai tuvo la lucidez y la valentía de volver a lo cotidiano, a lo íntimo, lo casero, lo prosaico, lo corriente. Dice Amos Oz, es decir, hacernos mirar de nuevo aquello en lo que verdaderamente el mundo se sostiene y se preserva, y que Amihai resume en estos versos: la pequeñez del día a día, la santidad de la vida cotidiana. Y eso es precisamente de lo que nos habla Cristina Pacheco en su trabajo literario. Esa cotidianidad, ese día a día, esos personajes, el día, las atmósferas, los olores, los sabores, todo lo que envuelve al ser humano, todo lo que envuelve los contextos en los que se desenvuelven los hombres y las mujeres en este espacio social. Y de eso precisamente se nutren estas historias. El mar de historias, que ella tiene precisamente un libro, así, donde ella ha recopilado. Y que va creciendo, ¿no? Va sí, creciendo, pues imaginemos. Porque lo que digo no es un mar, son océanos completos. Sí, pues tan solo al año vendrían siendo casi, si son 4 por 2, 8, 48 historias al año. 48 relatos al año. Entonces imaginemos que si ella recopila toda su obra, van a ser tomos. Van a ser tomos de mar de historias. ¿Cómo ven? Pues es lo que dicen, que toda la obra que tiene ya reunida es pues suficiente como para decir que fue una gran escritora, una gran persona. Es porque todavía tenemos la fortuna de que esté con nosotros. Y tiene todavía por editar todos sus programas que ha hecho televisivamente. Y pues eso no es una peccata minuta, sino que habrá que ponerle más labor todavía a ella. Ella me refiero a que debe de organizar un equipo el cual le rescate todo ese material y lo ponga por escrito. No, es una titánica. Es una obra titánica. Y en sus obras, como dicen, cuántas no tiene, cuántas no ha hecho, y los premios que ha recibido. Aquí dicen que su obra de cuentos simplemente
para vivir aquí, de 1983, Sopita de Fideo, como ya decían ustedes, en el 84, Cuarto de Azotea en 1986, Zona de Desastre en el 86, La Última Noche del Tigre en el 87, Corazón de la Noche, El Caballito 1989. Y bueno, nos podemos pasar una treintena de libros haciendo esa letanía de títulos que pues es un gusto saber que aquellos que nos dedicamos a leer tenemos material de sobra y una forma de decir las cosas que es digna de imitarse con su granito de arena, claro. No vamos a copiar toda la obra, para eso ya están en las redes, están en las bibliotecas virtuales, en las anteriores bibliotecas, ahí está toda su obra, y en las editoriales están llenas de toda su obra. Sí. Impresionante, bueno, así pensándolo, es como cuántos años lleva haciendo este tipo de programas. Desde 1960 se calcula. Y pues sigue estando pues ahí, ¿no? Activa. O sea, activa y el programa pues continúa, porque pues yo creo que es una ventana para la sociedad, ¿no? Ventana Así es. de la sociedad de México. Pues ya se le hizo un homenaje. Va a cumplir 78 años Cristina Pacheco. Sí. Una cosa el 13 de septiembre. Sí. Aquí, cuando hablas de esto que es una ventana, el programa que nos tocó vivir, que ya lleva 41 años, ha sido reconocido por la UNESCO. Uh-huh. En 2010 fue un programa, en 2010 recibió ese reconocimiento. Y pues porque rescata la memoria de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces ya el reconocimiento, no únicamente su reconocimiento a su trabajo, a su dedicación, a ese profesionalismo que hace todos los días con gusto, ha sido reconocido no únicamente en el ámbito nacional, sino en el internacional, y eso es un privilegio, es un honor para nosotros los mexicanos y las mexicanas, que la labor que ella hace comprometida, porque ella dice, bueno, a mí me gusta y lo gozo, pero también lo hago preparándome todos los días, y no es fácil llegar a tener esta cantidad de escritos. Ella desde siempre, desde niña, le ha gustado escribir. Le ha gustado escribir y leer también, aunque ella dice, bueno, por la situación económica y de su familia, pues ella no tuvo acceso a los libros desde pequeña. Los libros le llegaron ya tarde, ya cuando estaba estudiando secundaria, pero ella quería leer, o sea, ella encontraba cualquier cosa, hasta en la calle encontraba periódicos o pedazos de libro, lo recogía, les quitaba el polvo y lo leía. Uh-huh. Esa necesidad de adentrarse a la lectura es admirable, y eso hay que contagiarlo con los niños. Dicen, bueno, qué bueno que a los niños se les fomenta la lectura, se les acerca a los libros con festivales, con ferias del libro, se les acerca más, pero que lean los niños también, ¿no? Uh-huh. Entonces es un ejemplo a seguir en el aspecto de que no es fácil que tener los libros, pero cuando se los tienes hay que aprovecharlos, ¿no? Sí. Las bibliotecas, las salas de lectura, los espacios virtuales que acercan a los pequeños y a las pequeñas a leer, pues a que valoren, porque para ella la lectura es tener herramientas para la vida, aprender en las historias que van encontrando. Y pues es admirable que ella es una gran lectora, ella lee de una manera voraz, así como en su momento José Emilio Pacheco era voraz. Su casa está llena de libros, es lectora y escritora, y la prueba está de que es una productora de historias inconmensurable, y bueno, pues es admirable. Yo la admiro mucho porque esas historias que va narrando no son sencillas, aunque sean cotidianas, están estructuradas de una manera muy formal, muy elegante, y bueno, pues el contenido y el efecto de sentido que genera en cada lector, en cada lectora, es impactante. A mí me gusta mucho algo de Cristina Pacheco también, es que ella, a diferencia de otras escritoras y otros escritores que han tenido desde pequeños todo para desenvolverse, uh-huh. ella, como bien decíamos, viene de un origen humilde, ¿verdad? Sí, sencillo. Entonces, recuerdo mis lecciones de economía política cuando estaba en la universidad, que decía Carlos Marx que
No es la conciencia del hombre la que determina su ser social, sino su ser social la conciencia del hombre, y es cierto. Cristina Pacheco habla de la pobreza, comprende a los pobres, es empática con su situación que los envuelve, porque ella viene de origen pobre. No es lo mismo hablar de la pobreza cuando no la has vivido, cuando has tenido siempre la mesa llena de alimentos, y cuando has tenido que compartir el pan con... ¿Cuántos hermanos tuvo, maestra? ¿Cristina? Menor de 13 años, 12. 12 hermanos, y cuando eres de origen humilde. Entonces yo creo que también ahí Cristina Pacheco es más pura y más auténtica en su sentimiento, en su sencillez, y que es lo que transmite precisamente a través de todo su trabajo, sea literario, sea en la entrevista, que es una maestra de la entrevista. Y tan es una maestra de la entrevista que yo recuerdo mucho una entrevista que le realizó a esta pintora Leonora Carrington, que decían, ¿verdad? No me consta, ¿verdad? Decían en los medios literarios y del medio cultural que era una persona de muy difícil trato. No daba entrevistas y era una persona, pues sí, muy respetuosa de su intimidad. Y Cristina Pacheco logró que estuviera en su programa conversando ahí con ella un viernes. Ahí estuvo Leonora Carrington, la gran pintora Leonora Carrington. Entonces, a una persona como Cristina Pacheco no se le está vedado eso. No, porque ella tiene precisamente un don, porque sí es un don el que ella tiene. Bueno, entonces seguimos con los libros. Por ejemplo, este libro de Cristina Pacheco, Zona de Desastre. Cuando se da el temblor de 1985, este sismo que sacudió la Ciudad de México y que le cambió totalmente su fisonomía, si hubo alguien que reporteó, si hubo alguien que estuvo día y noche ahí, fue Cristina Pacheco precisamente. Y es ella quien le da en estas páginas de su libro Zona de Desastre, le da precisamente voz a las costureras, a ese gremio de trabajadoras, 50,000, 100,000, ¿cuántas trabajadoras, cuántas costureras explotadas en esos talleres de Anillo de Circunvalación, de Izazaga, de Regina? ¿Cuántas y cuántas costureras quedaron ahí aplastadas? Porque han de saber ustedes, amigos de Utopía Radio, de Cultivando Ideas, que en ese momento los patrones, los dueños de los talleres preferían rescatar sus máquinas que salvar a las costureras. Entonces aquí, en Zona de Desastre, publicado por la editorial Océano, precisamente Cristina Pacheco le da voz a todas estas mujeres trabajadoras, muchas de ellas cabezas de familia, mujeres precisamente que llegaron de provincia, mujeres, algunas de ellas analfabetas o apenas deletreando, pero que estaban ahí trabajando en esas horas extenuantes, sin poder ir al baño 2 veces, sin poder platicar, aunque tuvieran muy cerca a la compañera de trabajo, en fin, con unos salarios miserables, en unas condiciones, en unos lugares húmedos, acalorados, pestilentes, en fin. Precisamente el sismo del 85 y el trabajo periodístico de una mujer como Cristina Pacheco le da cuerpo, le da atmósfera, le crea la atmósfera a esta tragedia que ocurría y que envolvía a las costureras precisamente. Entonces, aquí en Zona de Desastre los invitamos mucho a que se acerquen a esta obra de Cristina Pacheco, y que hasta nuestros días, gracias a este trabajo periodístico, gracias a la organización y la voluntad de estas mujeres trabajadoras y de gente como Cristina Pacheco, que les dio cuerpo, les dio existencia, les dio voz, es que se organizaron, ¿verdad? Se hicieron visibles, porque cuántos pasaban por ahí, pasaban o llegamos a pasar, y nunca nos imaginamos la realidad tan estremecedora, tan conmovedora que vivían estas costureras siendo explotadas en esos talleres de costura. Sí. Pues toda esa gama de actividades y la observación que tuvo para estar analizando la situación de México,
la situación en que vivía ese tipo de gente, pues le da la facultad para crear una de sus historias, que aquí yo me encontré que dice mar de historias, dice Mar de Historias, Cristina Pacheco, y la divide en 3 alegres viajeras, lo titula 3 alegres viajeras, y empieza su obra, esta narrativa, como lo hace Benedetti, de aquel personaje que está esperando ya la jubilación, pero aquí simplemente están esperando las vacaciones para irse a disfrutar las 3 amigas. Uh-huh. Y se ponen de acuerdo para costear todos los gastos por partes iguales, sí. Pero lo dice en una forma tan sencilla, como les decía antes, cómo concibe la trama para desarrollar un viaje pues tan sencillo que parece salir a la playa, pasear, ir al restaurante, conocer personas y esos lugares donde se toca la buena música, se escucha la canción. A la playa de Veracruz. A Veracruz, allí en Veracruz se hace todo su fandango en ellas 3 y pues la que narra la historia, pues me imagino que es Cristina, ¿no? En este caso, ¿quién podría ser? ¿La amiga? ¿Por qué no? También puede intervenir la amiga, pero esa forma tan sencilla, como digo yo, pues para una persona que ha vivido tanto, que ha tenido tanta lectura, tantas vivencias, solamente ella puede hacer las cosas tan sencillas como se ven, que sabemos que no es tan fácil hacer es una narrativa que te llegue, que te interese, que te atrape, pues ella lo logra. Y Así es, querido Emilio. Pues sí, la literatura está llena de sorpresas. Y la obra de Cristina Pacheco en sus libros de Sopita de Fideos, Mar de Historias, tenemos aquí este libro también muy importante, que es El Eterno Viajero, ese viaje que se hace a través del tiempo, a través de los recuerdos, a través de las experiencias, con la cercanía de seres queridos, de amigos de la infancia, de amigos que se van encontrando a lo largo de nuestro proceso vital. Uh-huh. Es ese viaje que nos hace crecer, y ella ha crecido y lo reconoce espiritualmente a través de conocer la vida de los otros, de darle su lugar. Por eso cuando abrimos estos libros vemos una gran galería donde hace hablar a un niño, donde hace hablar a las amas de casa, a los obreros, a los carniceros, a los futbolistas, hace hablar y nos van contando las mujeres, los hombres que van en ese bregar diario, haciéndose seres humanos más y más intensos. Entonces, claro, la vida no es fácil, y ella lo ha reconocido, la vida tiene su lado oscuro, pues también de ese lado oscuro, en sus diferentes obras, por ejemplo, Los Dueños de la Noche, nos habla de ese mundo de los antros, de esos personajes, esos protagonistas que viven en los antros, en la noche, en la prostitución, el abuso. Y en esas historias entrañables también está señalando que las sociedades no son justas, que hay muchas injusticias, y quien las padecen son personas que han salido adelante, o que, como todo ser humano, tienen virtudes y tienen defectos. Entonces, en estas obras, Sopita de Fideos, que yo les recomiendo mucho, que es una obra que se ha editado, reimpreso de más de 19 veces, y que se escribió en 1983, ella nos habla a través de estos protagonistas y les da voz, una voz sincera, que cuando terminamos de leer cada uno de estos relatos,
se nos estruja el corazón, nos sentimos contentos o a veces nos sentimos muy, pero muy molestos, porque a veces las situaciones en nuestro país y que viven esos protagonistas en carne propia, pues son producto de una injusticia terrible. Sí, sin duda. Y si no, es Cristina, precisamente con ese lenguaje tan suyo, tan cotidiano, cómo es entonces que vamos a entender precisamente estas historias. Fíjense, vamos a compartirles aquí en la mesa, les queremos compartir, a cerrar, sí. Vamos a compartir una historia precisamente que aparece en Mar de Historias, en el periódico La Jornada. Esta es del domingo pasado, ¿verdad? Del 30 de junio. Uh-huh. Y Cristina Pacheco la tituló Cartas para ellos. Al menos en el barrio no hay otra vecindad como esta. Las 6 viviendas de techos altos y una sola planta son de ladrillo y tienen la misma distribución interior. Entre una casita y otra media un espacio que no llega a ser patio, pero hay una comunal donde tendemos la ropa o celebramos algunas reunioncitas. A pesar de aquel edificio y que está así, este edificio es muy antiguo, está en perfectas condiciones. Si llegamos a tener alguna descompostura, se la reportamos a doña Elsa y ella se lo comunica al dueño, el licenciado Campos, para que tome cartas en el asunto. A cambio de esa gran ventaja, tenemos 2 obligaciones: no alterar la fachada ni obstruir el pasillo con muebles, cajas o bultos. Este sitio tiene algo muy especial. Que yo recuerde, nunca se ha mudado nadie de aquí. Sentimos como nuestras las viviendas y consideramos como parte de la familia a los vecinos, casi todos personas solas, ya mayores. Las que no están jubiladas viven del comercio o de prestar servicios por aquí cerca. La inquilina más antigua es doña Elsa, para nosotros Elsie, de cariño. Ocupa la vivienda más amplia y con vista a la calle. Siempre ha vivido allí, primero con su familia, abuelos, nietos, padres, 3 hermanos y su gemela Hortensia, y desde hace mucho tiempo sola, rodeada de imágenes y retratos. Su única compañía es una muñeca, Malva. Elsie es singular, tal vez única. A punto de cumplir 80 años, sigue activa e independiente. Se mantiene con la venta de los manteles que teje y borda. Sus compradores son los sacerdotes de la parroquia y sobre todo los vecinos de la colonia, que además de respetarla, la aprecian mucho y con razón la admiran. Elsie no conoce el descanso. En broma dice que eso lo deja para cuando tenga que emprender el viaje a la eternidad. Acepta que llegue el momento de la partida, pero sin prisas y siempre y cuando no ocurra hoy. Como no sabe estar sin hacer nada, los domingos prepara algunos postres y se pone a venderlos junto al mercado. Por si fuera poco, todo ese trabajo, en sus horas libres, funciona como administradora de la vecindad. Pienso que el licenciado Campos, para ayudarla y para justificar que solo le cobre 1,000 pesos de renta, le encargó recoger los alquileres, estar atenta a que no haya manchas de humedad en las paredes y ver que todo permanezca en orden. Parece tarea muy fácil, pero creo que no lo es, sobre todo para una persona de la edad y que trabaja tanto como Elsie. Soy su vecina y también vivo sola. Desde hace años, cuando tengo un rato libre, paso a visitarla. Me agrada platicar con ella, pero sobre todo oírla cuando habla de su infancia, de cuando era joven. Alguna vez me confesó que tuvo un novio al que quiso mucho. No pudo casarse con él porque al morir su hermana y quedar como hija única, le correspondió un deber sagrado en la familia: cerrarles los ojos a los muertos. Hay ocasiones en que, sin que yo se lo pida, me cuenta historias de algunos de los personajes que aparecen en las fotografías que recubren las paredes de su casa. En una aparece una niña de expresión muy triste que está mordiéndose el lazo que adorna su trenza. La primera vez que la vi y le pregunté de quién se trataba, me contestó: Hortensia, mi hermana. Pensé que no hablaba más para no revivir un momento doloroso de su vida y no insistí. A últimas fechas he notado en Elsie algo que me tiene muy preocupada.
Estamos platicando y de pronto, sin ningún indicio previo y cada vez con más frecuencia, cae en una especie de delirio. El primero empezó de una forma inesperada. Él sí puso a un lado el bordado que estaba haciendo, me miró muy seria y me dijo: ¿Qué esperas, mujer? Trae el papel y el lápiz. Necesito que escribas por mí una carta. Como sé que no tiene familia, le pregunté para quién era y me dijo: para mis padres. Pensé que era confusión, pero me di cuenta de que se trataba de otra cosa cuando del trinchador sacó papel y lápiz y me los entregó para que escribiera. Entonces comprendí que mi amiga ha empezado a padecer esos momentos de locura que a veces tienen las personas mayores. Procuré disimular mi preocupación y tomé al dictado la primera carta. Cuando pensé que habíamos terminado, doblé la hoja, como si de verdad fuera a meterla en un sobre y a enviarla. Luego me pidió que escribiera otra. Fue mucho más larga. Iba dirigida a su hermana Hortensia. En ella, después de saludarla, le decía que está aprendiendo a dibujar, que necesitaba contarle un secreto, enseñarle su vestido nuevo y su muñeca que es tan linda como ella y también se llama Hortensia. Las últimas líneas parecían de verdad dictadas por una niña. Por favor, hermana, ya sal de tu escondite. Tengo muchas ganas de verte y de jugar contigo. No he hablado con nadie de esa experiencia increíble. Fue muy extraña y dolorosa. Ha habido otras semejantes y, como siempre, al volver a mi casa me pongo a llorar. No hay nada más triste que escribir cartas a los muertos. Así es, ese mar de historias tan lleno de verdad, tan llena de experiencias muy, pero muy humanas, y que las recoge con maestría Cristina Pacheco. ¿Y sencillez? Y sencillez, pero una sencillez trabajada con mucho. Muy pulida. Muy pulida. Muy pulida. Bueno, pues así historias como esta, y yo creo que es muy importante acercarnos a la obra de Cristina Pacheco y pues también reconocer el trabajo de ella en el Canal 11 y por supuesto a Canal 11 que se ha dedicado toda la historia a difundir cultura más que otra cosa. Canal 11 que le presta el espacio que está ahí y que pues está a nuestro alcance, ¿no? Finalmente así es. Tenemos esa fortuna. Pues, solo nos queda acercarnos un poquito y conocer toda esta obra y pues toda la riqueza que ella nos trae, Cristina Pacheco. Y bueno, pues nos despedimos ya en esta emisión de Cultivando Ideas aquí por Utopía Radio, pues mandamos saludos a todos los que nos estén acompañando en este programa y pues los invitamos a que se acerquen a la obra de Cristina Pacheco y pues a leer, ¿no? A todos. Sí, a usar la lectura. Letras para todos. Para todos. Sí. Bueno, pues mil gracias y saludos a Azucena López, a Lucero Isabel, a Lupita Enríquez, en fin, a Mario Sánchez, a todos aquellos que nos ven y que platican con nosotros, y a todos ellos y a ellas, hasta pronto. Mil gracias también, hasta Enrique. Pronto. Gracias, mil gracias. Gracias, compañeros, que la pasen muy bien. Gracias. Nos estamos viendo en la siguiente emisión. Buenas tardes.